Buenas noches, mi nombre es Carlos Alberto Valencia Ríos, soy estudiante de licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, pertenezco a la SEAD del Eje Cafetero en Los Quebradas, Risaralda, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos exigidos en el trabajo colaborativo 1, consistente en elaborar un mapa conceptual de didáctica y del mismo modo explicarlo. Entonces doy inicio a la tarea. Primero que todo voy a explicar lo que es didáctica. La didáctica, diferentes autores le han dado del mismo modo diferentes conceptos, y la didáctica en la época antigua tuvo un concepto, ya en la época actual ese concepto ha variado un poco. Para hacer un acercamiento, un explicamiento de la didáctica se considera que es una disciplina encargada de estudiar todo lo referente a la enseñanza de saberes específicos, haciéndose por ello evidentes sus hechos por la planeación escolar y la organización en el aula. Recordemos que la didáctica, aunque es un saber, una disciplina que abarca varios campos del conocimiento, se enfoca bastante en lo que es la escuela. Bien, entonces a continuación voy a explicar el mapa conceptual sobre didáctica. Tenemos la palabra principal, que es la didáctica, y cuatro conceptos o ideas principales de la didáctica, como son la ciencia de la educación, el conocimiento, la pedagogía, enseñanza y aprendizaje. Entonces, las ciencias de la educación, como su nombre lo indica, esta ciencia está dedicada o empeñada en estudiar los aspectos relacionados a la educación. Esta ciencia no se limita al estudio de un contexto determinado. El contexto abarca varias culturas, a diferentes culturas y sociedades. Sobre el conocimiento pues se podría entender como la apropiación, una destreza, una habilidad y la capacidad de enseñar o transmitir ese conocimiento mediante métodos, técnicas, mediante material didáctico. ¿En qué consiste el material didáctico? Puede ser materiales que se emplean para la educación, y también incluye ahí la parte tangible, que es la actitud del docente. Transposición didáctica. La transposición didáctica hace referencia a cómo el docente transforma ese conocimiento o lo adecúa para presentárselo a los alumnos. Bien, ahora pasamos al tercer concepto o idea principal, que es la pedagogía. La pedagogía pues es una ciencia y está dedicada al arte de educar. La pedagogía, encontramos unas palabritas, unos términos: semejanzas, diferencias, observación y experiencia. La pedagogía se dedica a eso, es a establecer las semejanzas y las diferencias entre los diferentes niveles de la educación. Y la pedagogía ya experimental se dedica a la observación y la experiencia. Por último, la enseñanza-aprendizaje. Aquí entra en juego, se tiene en cuenta la metodología, y al escenario entra el maestro y el alumno. Ya en el proceso ya se habla en el aula de clase. Entonces los protagonistas de este proceso de aprendizaje es el maestro y el alumno. Se tienen unos objetivos, se habla de la configuración didáctica. Esta configuración didáctica hace referencia a la construcción del conocimiento. La secuencia didáctica es la planeación y el diseño, cómo se planea, cómo se pretende dar la materia, los tiempos requeridos para darla y la forma como se va a dar. El contrato didáctico hace referencia a las actuaciones
y competencias. Y por último, las interacciones didácticas, significados, roles y metas. Ya aquí el profesor determina y interactúa con los alumnos y hace como una especie de convenios con el fin de que la materia, para dar la materia, sea algo más eficaz y más ameno y llegue a los alumnos con unas metas específicas. Eso es todo lo referente a la explicación de este mapa conceptual sobre didáctica. Muchas gracias. Me preocupa el volumen. Yo creo que el volumen, ojalá al pasarla